¿ya? Va a ser una exposición que la tengo programada para realizarla en unos 35, 40 minutos, tal cual fue el tiempo que me dan para poder exponer, ¿ya? Básicamente, en términos para que me conozcan un poco, soy Reiniero Lander Sangüesa, ahí está mi correo electrónico, siempre ahí disponible para cualquier consulta, duda, o poder establecer una charla más adelante, ¿ya? Básicamente, la presentación que que voy a realizar con este término de administración del resultado, ya también hay unos símiles que se utilizan en la literatura española, que es la contabilidad creativa, que es básicamente en cómo utilizar la normativa contable en fin de obtener ciertas posiciones financieras, ¿ya? Pero antes de poder explayarme en eso, es necesario recurrir al mismo marco conceptual de la contabilidad y establecer cuál es el objetivo, para qué se desarrolla la contabilidad. Y eso es un alumno en este caso, de primer año, cuando empieza a analizar o ver los temas contables, se indica que el objetivo de la información financiera, en este caso información financiera para propósitos generales, es entregar información útil, ¿ya? Y esta información útil es para una amplia gama de usuarios, que podría ser inversionistas, futuro inversionistas, acreedores, o gente que requiera información contable para efecto de la toma de decisión. Por lo tanto, tenemos ese atributo de la contabilidad, que la contabilidad en este caso va a entregar información para que un tercero tome decisiones, ¿ya? Basado en eso, es muy relevante conocer en términos de cuándo esta información contable la vamos a considerar una información contable que sea útil. Y obviamente ahí recurrimos al marco conceptual de la contabilidad, ¿ya? Que estudiamos normalmente en los primeros cursos de contabilidad, y se establece que tiene que cumplir con ciertas características cualitativas. Obviamente esta exposición no trata de eso, pero sí es bueno recordarlo en términos que sea información que sea comprensible, que tenga mecanismos que sea verificable, ya, que llegue con la debida oportunidad, que sea comparable, y lo otro también, información que sea relevante, ¿ya? Y que tenga esta representación fiel. Es decir, en este caso, que yo pueda confiar en esta información financiera, ¿ya? Para efectos de esto, todos sabemos que tenemos estas normas de contabilidad, ¿ya? Las denominadas IFRS o NIF o NIFI, dependiendo del país en el cual estemos, pero se refiere a las normas internacionales de información financiera, ¿ya? Las normas son estructuras que obviamente nos van a ayudar a mejorar el reporting, ¿ya? Lo que vamos a reportar, los estados financieros que vamos a entregar. Al mismo tiempo, las normas nos va a ayudar a la generación de estas prácticas uniformes, es decir, que logre esta comparabilidad de la información dentro de la misma organización en distintos años, o poder comparar una empresa con otra empresa que están dentro del mismo sector industrial. Y lo otro, que estas normas también mejoran esta calidad de la información, ¿ya? Por lo tanto, tenemos normas, ¿ya? Estas normas nos van a ayudar para tener una información contable cada vez más útil para este efecto de la toma de decisiones. Por eso, los estados financieros que todos nosotros conocemos, el estado de posición financiera o balance general, ya, los estados de resultados, los estados de cambio en el patrimonio propio, las notas anexas a los estados financieros, obviamente tienen que cumplir con estas características de tener esta imagen fiel de la sociedad, ¿ya? Es decir, que yo mire los estados financieros y me logro hacer una imagen con respecto a su posición financiera, con respecto a su posición de liquidez, con respecto a su posición de endeudamiento,
Y al mismo tiempo, con esta información, ya yo poder hacer esta proyección en términos de imaginario, en términos del futuro, de cómo le va a ir a esta empresa, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante la existencia de estas estructuras normativas por las cuales nosotros llevamos nuestro sistema de contabilidad, ¿ya? Y al mismo tiempo aquí aparece un concepto muy importante que es la fe pública, en términos de la confianza que yo tengo que tener en esto. Por eso los estados financieros que están construidos dentro de las organizaciones, después van a venir empresas que denominamos auditoras, y que van a dar fe en términos que se representa fielmente la situación financiera de la entidad. Por lo tanto, con esto generamos la confianza que la información que tengo de la empresa X, voy a confiar en esta, ¿ya? Y por eso está este componente de fe pública. Y aquí nos lleva el concepto del contabilidad creativa, y por favor, no confundir el término de contabilidad creativa con prácticas fraudulentas. Yo no voy a hablar de prácticas fraudulentas, sino voy a hablar de prácticas que podemos utilizar en la contabilidad para hacer una representación de esta realidad, ¿ya? Y para eso tenemos que empezar con algunas definiciones, ¿ya? Hay una definición de Nasser que dice que a través de la contabilidad se reconocen los efectos como un proceso mediante el cual la contabilidad saca partido del conocimiento de las normas para manipular. Obviamente, una definición de esa naturaleza es una definición donde se utiliza este concepto de manipular, que podría tener una concepción negativa, ¿ya? Pero también podremos utilizar las prácticas contables para reflejar una posición que me interese colocar en el mercado, ¿ya? Que me interese representar a los futuros inversionistas o a cualquier tipo de usuario, pero en base a las mismas normas que se presentan. Porque las normas no son cuerpos que sean rígidos, ¿ya? Para efectos de esto, las normas tienen 3 características que la podemos utilizar para fines propios. Uno, son características asociadas a los grados de subjetividad que tienen las normas, ¿ya? Las normas contables tienen grado de subjetividad. La subjetividad, obviamente, va a tener que haber un sujeto, una persona, que va a tener un rol interpretativo, que esto va a ser, en este caso, la gerencia, ¿ya? El que administra, ¿ya? No sé, pues tomemos cualquier norma de contabilidad, la norma internacional número 2, existencia, el criterio valorativo que se establece ahí es el costo o el valor neto de realización. Y si vamos al concepto, ¿qué significa el valor neto de realización? Vamos a empezar a tener elementos subjetivos en términos de la interpretación, ¿ya? Norma de contabilidad, cuando dice cuando la tasa de interés es significativamente diferente a la tasa de mercado, también son elementos que debemos interpretar, los elementos que podrían ser subjetivos en la contabilidad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos los elementos de subjetividad, ¿ya? Que está en toda la normativa contable. También tenemos otros elementos que podemos utilizar para efectos de esta utilización astuta de la contabilidad, que son las opciones que se presentan. En la contabilidad de repente nos vamos a encontrar con algunos hechos que nos van a dar opciones, caminos en el cual nosotros podemos seguir. Un típico caso se da utilizando la NIC número 16, ¿ya? En la NIC número 16 de propiedad, planta y equipo, me permite, en términos de los criterios valorativos posteriores, tener el costo o utilizar un sistema de revalorización, ¿ya? La utilización de un sistema de revalorización va a implicar un ajuste al activo contra un incremento patrimonial, ¿ya? Y eso puede llevar a mejorar las posiciones, ejemplo, en la relación activo-pasivo, ¿ya? Por lo tanto, podría mejorar posiciones de endeudamiento, me podría aumentar también los grados
podría generar crecimiento de patrimonio, y en términos de un indicador de solvencia también lo podría mejorar, ya solamente utilizando esta práctica de cambiarme de un sistema de criterio valorativo utilizando el costo versus un sistema valorativo utilizando un mecanismo de revalorización. Por lo tanto, tenemos alternativas que podemos utilizar. Y lo otro también que ocurre en las normas de contabilidad, aparte de las subjetividades, las opcionalidades, que son los caminos, son los vacíos, ¿ya? Normalmente el desarrollo económico es tan veloz, ¿ya? Es tan veloz que empiezan a salir nuevos instrumentos, ejemplo, instrumentos financieros, que todavía no están normados, ¿ya? Por lo tanto, se dan situaciones que no existen normas para el tratamiento de algún hecho en particular. Y en ese caso se presentan vacíos. Cuando hay vacío normalmente debemos utilizar este criterio, ¿ya? En términos de cómo debemos contabilizar, pero también eso puede ser sujeto a uso interpretativo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener estos tres conceptos que podemos utilizar en nuestras contabilidades, teniendo un cuerpo normativo, ¿ya? Que lo podemos utilizar con la IFRS, ¿ya? O con cualquier otro cuerpo normativo que tengamos, ¿ya? La IFRS en sus siglas en inglés, NIF o NIFITA, también dependiendo del país, ¿ya? Siguiendo con esto, en términos de prácticas contables, tenemos que poder incrementar o reducir gastos, ¿ya? Considerar algunos gastos de investigación, llevarlos a gasto, en algunos casos, cumpliendo ciertas condiciones, se deben activar, pero siempre vamos a tener ahí elementos que van a ser subjetivos, ya que podríamos ir a conversar. No hay una línea bien definida, y gastos también que podríamos llevar a reservas en vez de llevarlos a resultados, ¿ya? Por otro lado, también tenemos prácticas creativas en términos de financiamiento fuera del balance, ya para efecto de reducir deuda, cambio en criterios valorativos, ya dependiendo de mis intereses, y contabilizaciones realizando estimaciones futuras, ya. Obviamente todo cuando estamos hablando términos de los valores de mercado, que utilizamos mucho en contabilidad para el tratamiento asociado a la NIC número 16, con respecto a valores de mercado, o a la NIC número 2, o a la NIC número 37 sobre provisiones, ¿ya? Siempre estamos pensando en situaciones futuras, en estimaciones que debemos realizar, y todos estos tienen ciertos grados de uso creativo, ¿ya? Ante esos, obviamente, se desarrollan elementos para poder controlar esta contabilidad creativa. Recuerden que la contabilidad creativa, de la que estoy hablando, es cómo nosotros vamos a utilizar esta contabilidad para fines propios, ya sin recurrir, en este caso, al fraude, sin recurrir a utilización o prácticas contables fuera de la norma. Estamos utilizando la misma norma para nuestros beneficios, ¿ya? Entonces, por eso es sumamente relevante el rol que se cumplen a través de los gobiernos corporativos, el trabajo que se realiza en términos de los directorios y el control que tiene que tener sobre la administración, ¿ya? Lo mismo también está en términos de los grupos de auditoría interna que debemos tener en las organizaciones para efectos que se logren controlar estos esfuerzos, ¿ya? Y lo otro también, los controles acá institucionales. Ahí yo coloco el control institucional de una comisión para el mercado financiero, que es el término que utilizamos acá en Chile, que corresponde a un organismo, en este caso estatal, que va a velar por el cumplimiento o la aplicación contable a nivel de las empresas del país. Obviamente, organismos de esta naturaleza en otros países tienen otro nombre. Estoy acá dando el nombre chileno,
que la Comisión para el Mercado Financiero tiene varios roles, pero uno de los roles que tiene está asociado al control de la contabilidad, especialmente de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas que voluntariamente estén adscritas a esta Comisión para el Mercado Financiero. También abarca con los bancos, con las compañías de seguro, pero nos vamos a concentrar en este tipo de empresas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo identificamos la aplicación de la contabilidad creativa o de estas prácticas contables o esta administración del resultado? ¿Ya? Porque yo por lo menos les he comentado hasta ahora la importancia de la contabilidad, que la contabilidad tenemos grupos normativos, que son las NIF o las NIFI, dependiendo cómo le llamen ustedes. ¿Ya? Tenemos también que la contabilidad tiene que tener este rol de fe pública, debemos confiar en ella, y también lo relacionado de cuáles son algunas de estas prácticas, pero ahora debemos tener un elemento de cómo lo vamos a identificar estas prácticas de contabilidad creativa. ¿Ya? Por si acaso hay varios modelos, hay muchos modelos, acá simplemente voy a presentar uno, ¿ya? Que es la metodología que se utiliza en el modelo de Jones. Otra alternativa sí tenemos, hay en la literatura, es solamente empezar a investigar, ahí existen, no quiero decir cientos, pero muchas alternativas para poderlo realizar, y acá voy a presentar el modelo de Jones. ¿Y por qué? Porque ese es el más mencionado en la literatura, ¿ya? Y consiste en poder determinar estos ajustes por devengo simplemente como una diferencia entre el resultado operacional y el flujo de efectivo de las actividades operacionales. Y por favor, sumamente importante esa diferencia. Vamos a tomar el resultado operacional, que lo vamos a obtener en este caso del estado de resultado, y le vamos a restar los flujos de efectivo operacional, ¿ya? Uno, el estado de resultado, como ustedes saben, está construido en base al devengo, y el flujo de efectivo operacional en base al catch, en base al movimiento efectivo. La diferencia que se presenta entre estos dos es lo que denominábamos ajustes por devengo, es decir, los ajustes que se han realizado por utilizar el devengado. Y eso también pues, es una medida de contabilidad creativa. Pero ¿cuál es el problema que tiene el ajuste por devengo? Que el ajuste por devengo en realidad a su vez lo podemos transformar en dos componentes más. El ajuste por devengo denominado discrecional, ¿ya? Y un ajuste por devengo obviamente no discrecional. ¿Cuál es la diferencia que se presenta entre estos dos? Que un ajuste por devengo discrecional son todos los ajustes que la administración realiza con un objetivo en forma específica. Ejemplo, cambiar un criterio valorativo, los años de vida útil de los bienes, ¿ya? De los bienes tangibles, ejemplo de las construcciones, para efecto de poder manipular el resultado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ejemplo, si aumento los años de vida útil, voy a tener menores cuotas de depreciación. Si tengo menor cuota de depreciación, mi resultado va a aumentar, ¿ya? Entonces, hay elementos que son discrecionales y que tienen una intencionalidad. Pero también hay otro efecto, también que es el ajuste por devengo no discrecional, que son los devengos normales y naturales que existen en la empresa por el hecho de existir, porque estamos aplicando normativa. Es normal que tengamos que depreciar, es normal que debemos realizar distintos tipos de ajustes, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos elementos en términos de estos ajustes por devengo, ¿ya? El problema que tenemos con estos ajustes por devengo es que si los dividimos en ajustes por devengo discrecionales y no discrecionales, que no son observables. No tenemos una variable donde poder observar y hacer esta distinción. Pero en cambio el ajuste por devengo total, que está presentado acá en la transparencia, sí es observable porque lo puedo obtener simplemente por una diferencia entre el resultado operacional y el flujo de efectivo operacional.
Pero el hecho de que estos ajustes por devengo discrecionales y los no discrecionales que no sean observables, no quiere decir que no los pueda obtener. Los puedo estimar. Entonces, el modelo de Jones lo que realiza una estimación, ¿ya? De estos ajustes de ajuste por devengo, especialmente en este caso los ajustes por devengo discrecionales. ¿Ya? En términos de esto, para poder, a través del modelo de Jones, determinar los ajustes por devengo discrecionales, toma solamente los siguientes aspectos en términos de la estructura de una organización. ¿Ya? Me explico. Para poder obtener los ajustes por devengo discrecionales, lo que realiza, estima los ajustes por devengo no discrecionales. Y el modelo de Jones, ya, disculpe, es una relativización, después puedo ir, utiliza los siguientes conceptos, ¿ya? Simplemente las ventas y las propiedades planta y equipo. Entonces, considerando una estructura de venta y propiedad planta y equipo, ¿ya? Como elementos, como los principales elementos que van a construir la utilización de los ajustes por devengo en una organización, logra realizar esta estimación de los ajustes por devengo, en este caso, que son no discrecionales. Y al tener una estimación de los ajustes por devengo no discrecionales, obtiene los ajustes por devengo, en este caso, discrecionales, que son estos que podríamos definir que es la manipulación contable. ¿Ya? Como puedes ver, es una simple regresión lineal la que está presentada ahí. ¿Ya? Al final de esta transparencia se presenta como está calculado en términos matriciales. Es importante indicar que para evitar problemas de que sea se me fue el término, ¿ya? Lo vamos a dividir por los activos totales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, al dividir por los activos totales, hace una relativización y yo puedo comparar empresas de distinto sector industrial. Ya. Hay un trabajo que se realizó sobre estos ajustes por devengo, que es una comparación entre empresas chilenas y empresas polacas. Este trabajo fue desarrollado también por el profesor Fernando Morales, que expuso ayer en este congreso, ¿ya? Y uno de los elementos que hay que analizar son estos ajustes por normalidad, y se realiza una prueba de hipótesis, que es la prueba Wilkerson, ¿ya? Que está orientado para ver si las medianas son iguales, y en este caso, al compararse entre Chile y Polonia, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de media, por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa, que las medianas no son iguales, y en el caso de Chile, presenta mayores dispersiones, por lo tanto podríamos asumir que hay una mayor manipulación en las empresas de Chile asociadas a las empresas de Polonia, ¿ya? Para efectos de estos trabajos, estos son algunas de las publicaciones que se han desarrollado, ¿ya? En términos hay una revista acá, esta perspectiva empresarial es colombiana, esta es una revista mexicana, revista chilena igual, una revista brasileña, y esta otra también una revista chilena, ¿ya? Entonces son algunos resultados en términos de las publicaciones realizadas, ¿ya? Las referencias, ¿ya? Acá es importante que en términos de referencia para este tema, en términos de si le denominamos contabilidad creativa, o Business Management, ¿ya? O administración del resultado, ¿ya? Ahí tenemos una gran variedad que podemos utilizar, ¿ya? En términos de mi contacto, ahí está rholland@ubiobio.cl, y ya,
quiero aclarar que la Universidad del Biobío recibe ese nombre porque estamos acá en la región del Biobío, y la región del Biobío se caracteriza por tener el principal río que tiene, se llama Biobío. Por eso tenemos el nombre de Universidad del Biobío, que es una universidad del Estado de Chile. Agradecer a las personas que me estuvieron escuchando, ya, esa es mi exposición y estoy ahora dispuesto a conversar con ustedes o resolver consultas o dudas. Muchas gracias.